Saludos, muy buenas noches a todos, espero te encuentres muy bien. Bueno, en el día de hoy tenemos nuestro tema sobre el duelo y el crecimiento personal con mi colega de Be Positive, Teresa Sanga. En este momento tuvimos un pequeño error en lo que son los horarios, así que vamos a tener que esperarla unos momentitos, ya que ella está saludando un poquito pues en su Instagram, que casualmente tenía un vivo. Y resulta que sin querer nos confundimos entre la hora de su país y la de Panamá. Y bueno, pues ahorita ella está tratando ya de dejar un saludito, de repente que nos podamos conectar igual las dos y poder compartir entonces este momento. Como saben, nuestros jueves son de duelo. Entonces, nosotros hemos estado comentando en las últimas semanas, pues, qué es el duelo y que hay muchos tipos de duelo, ¿no? Hemos comentado que generalmente se refiere a cuando se habla de una pérdida, la pérdida de un ser querido, la muerte de un ser querido, pero que también se pasan por procesos de duelo en distintas circunstancias, como lo puede ser una mudanza, la ruptura, una ruptura amorosa o tal vez un divorcio. Son circunstancias en las cuales también se experimenta el duelo. ¿Por qué se experimenta el duelo en estas circunstancias? Pues porque ocurre una pérdida y nuestro ser interior, ¿ok? Nuestra parte emocional y también nuestra parte mental comienza entonces a, por decirlo así, a atravesar un proceso adaptativo que generalmente pues pasa por ciertas etapas. Suele suceder que de repente se pasa por una etapa de negación, que es a veces lo primero que ocurre, que no aceptamos esa pérdida, nos cuesta comprender lo que está sucediendo y a veces pues nuestra mente se niega a creerlo. Son esas primeras etapas en que sentimos que no creemos lo que pasó, no comprendemos lo que está sucediendo y llega en algunos casos un punto en que nosotros mismos, no solamente con el hecho de sentir que no creemos, sino que verdaderamente no queremos creer ni aceptar lo que está sucediendo, que es muchas veces cuando los duelos se comienzan a complicar. También hemos mencionado que también se puede transcurrir, pero entonces por las etapas de tristeza, por una etapa de que a veces pareciera como si estuviéramos pasando por un proceso de depresión profundo, pero es una etapa de tristeza en la cual nos sentimos deprimidos, en la cual estamos muy tristes, nos sentimos de repente como muy suaves, muy pasivos en lo que estamos viviendo y que muchas veces este proceso también entonces tiende a llevar a lo que es a una etapa de ira. Estamos enojados por lo que sucedió. Hay personas que incluso en el caso de la muerte de un ser querido se enojan porque la persona murió. O sea, ¿cómo es posible que la persona haya muerto? Le echan la culpa a la persona que murió o en algunos casos le echan la culpa de repente a Dios o a sus creencias. Y llega un momento en que cuando comienza a pasar entonces esta etapa de ira, de repente comienzan a entrar en una etapa de negociación, que de repente las personas comienzan a comprender o a asimilar un poco mejor de que sí sucedió, de lo que está pasando, a aceptar lo que sienten y luego entonces para llegar posteriormente a esa etapa de aceptación, en la cual entonces ya comienza a haber un mayor grado de funcionalidad en su vida, en el cual entonces comienza, por decirlo así, como a equilibrarse, ¿no? Aceptamos lo que sucede, comprendemos de repente, o sea, no es que nos agrade lo que sucedió, pero comprendemos que hay cosas de las cuales no tenemos el control y también llegamos a la comprensión que tenemos que seguir adelante con nuestra vida. Entonces, se transcurren de repente por muchas etapas en los que son el duelo, pero una de las cosas que a veces sucede es que no nos damos cuenta que cuando nos detenemos por mucho tiempo en el duelo, cuando el duelo de repente no comienza a resolvernos, a resolverse, disculpen, o nos quedamos en alguna de las etapas anteriores, como la tristeza, como de repente en la negación, no solamente nos mantenemos en esa etapa tal vez una y otra vez, sino que inconscientemente algo que a veces sucede es que nuestro crecimiento personal se estanca, ¿ok? Porque el proceso de duelo, como hemos mencionado, es un proceso adaptativo. Está destinado a que nosotros lo transcurramos, ¿okay? A que nosotros atravesemos ese proceso para comenzar entonces a adaptarnos a una nueva vida, por decirlo así. A una vida sin esa persona, a una vida tal vez sin ese ser querido que falleció o a una vida sin esa persona de la cual nos hemos separado, a una vida en una nueva ciudad, en un nuevo país,
Entonces, hay una vida tal vez en un nuevo trabajo también, porque incluso el cambiar de trabajo suele pasar por un proceso temporal de duelo. Entonces, si nosotros, en cierto modo, comenzamos a retroceder una y otra vez a otras etapas, porque podemos pasar de la negación a la tristeza y de la tristeza a la ira, pero repentinamente podemos volver de la ira entonces a la negación, muchas veces no nos damos cuenta de que hay un momento en nuestro crecimiento personal que se detiene, que nosotros sin querer no comenzamos a avanzar, y que esto tiene que ver con la parte de cuando llegamos a la aceptación, entonces aprendemos a volver, por decirlo así, a ser funcionales, ¿ok? Tiene que ver con la funcionalidad en nuestra vida, que nosotros seguimos avanzando y seguimos creciendo. Así que cuando se detiene nuestro crecimiento personal, a nuestra verdad, disculpen, cuando se detiene este crecimiento personal en nosotros, ese es un indicador de que algo está pasando, un indicador de que en nuestra vida, en este proceso de duelo que estamos viviendo, entonces hay algo que no está bien, hay algo a lo que tenemos que prestarle atención. Y créanme, pueden haber etapas en su vida, o pueden haber áreas, mejor dicho, en su vida, en las cuales ustedes están creciendo y están avanzando. Y ustedes dicen, no, todo está bien porque yo igual, mi familia está a flote, todo está bien porque en la universidad me está yendo bien, todo está bien de repente porque en el trabajo las cosas están marchando tal y como estaban anteriormente, pero sin embargo no nos ponemos de repente a considerar cómo está nuestro nivel emocional, ¿ok? Y en este punto entonces me gustaría tal vez hacerles las preguntas, ¿cómo ustedes, algunos de ustedes que han pasado por un proceso de duelo, cómo se han sentido en cuanto a la parte emocional? ¿Han sentido de que en esa área están creciendo personalmente? ¿Han sentido de que de repente el duelo los ha afectado en cuanto al nivel escolar, en cuanto al nivel de repente en las relaciones? Uno de los puntos que llegamos a tocar anteriormente cuando nos referíamos a las rupturas amorosas y el duelo que se transcurre en este tipo de situaciones es que algo que sucede es que cuando nosotros no lo trabajamos de la forma correcta, lo que sucede es que eso comienza a afectar las futuras relaciones, y ahí también se ve entonces lo que son los procesos en el crecimiento personal, de que sin darnos cuenta, disculpen que estoy viendo acá con mi compañera, a ver, voy a proceder igual a enviarle la invitación si me dan un momentito, porque después me concentro acá y se me olvida. Ok, ahí se está enviando la invitación. Y bueno, continúo acá como les mencionaba. De repente, si en algún momento ustedes han pasado por un proceso de duelo, han sentido que algo en su vida se ha estancado, por lo menos algo que sucede mucho en esto me refiero más que todo en cuanto a los niños o a los adolescentes, es que su rendimiento escolar se ve afectado. Y eso, bueno, tiene que ver obviamente con el cambio que están viviendo en cuanto haya una pérdida también de un ser querido, incluso de una mascota puede afectar esto, o en cuanto a términos también de mudarse, de cambiar de colegio. Estas son cosas que en muchas ocasiones de repente afecta, eh, afecta entonces su rendimiento escolar, y aquí entonces también vemos esta parte del crecimiento personal. Pero entonces, ¿cuáles son de repente los signos a los cuales nosotros deberíamos estar atentos cuando ocurre esto acerca de, o sea, cómo yo sé que mi crecimiento personal se está viendo afectado cuando hay otras áreas en mi vida en las cuales yo sigo creciendo, en las cuales yo sigo avanzando? ¿Ok? Entonces es ahí cuando primero que todo debemos estar conscientes de nuestras emociones. Si nosotros constantemente estamos regresando a esos recuerdos, si constantemente, de una forma dolorosa, ¿ok? Cuando regresamos a esos recuerdos de una forma dolorosa, ese es un signo que debemos tomar en consideración cuando ya ha transcurrido cierto periodo. Por lo menos si ya van aproximadamente unos de 6 a 10 meses y nosotros seguimos llorando, seguimos sintiendo el dolor con la misma intensidad que al inicio, ese es un indicador, ¿ok?
cuando de repente nuestras relaciones personales se ven afectadas luego de ese incidente o debido a la pérdida que se dio, entonces eso también se vuelve un indicador. Durante un tiempo corto, ¿ok? Relativamente corto, en lo que va del duelo, vamos a suponer los primeros meses, es normal que de repente uno quiera estar aislado, es normal que uno quiera como estar sin tener mucho contacto social con las personas, con nuestros familiares, con nuestros amigos, en muchos casos. Sin embargo, cuando esto continúa a largo plazo, entonces ahí ya también comenzamos a ver afectado el crecimiento personal, porque nosotros también crecemos personalmente en términos de habilidades sociales, en términos de coinonía, y generalmente nosotros tenemos que hacer contacto con las personas cuando nos referimos en base a crecimiento, ¿no? A seguir avanzando en nuestra parte espiritual, en nuestra parte emocional, en nuestra parte académica, profesional. Nosotros siempre estamos en contacto con personas. Entonces, que nuestras relaciones, ya sean cercanas o las futuras relaciones que vamos a tener se ven afectadas, ahí eso también es un indicador de que esa pérdida comenzó a afectar nuestro crecimiento personal. Incluso se ha conocido personas que, por ejemplo, perdieron su trabajo, comenzaron a pasar por un proceso de duelo, pero les costó salir de ese proceso. Les costó muchísimo porque su mente se mantenía o estaba como en un bucle recurrente una y otra vez: cómo es posible que me hayan votado, cómo es posible que las cosas no hayan salido como yo esperaba, tanto que le di a esa empresa, tanto que le di a esa persona. Y lo que sucede es que al encerrarse, por decirlo así, en ese pensamiento, en ese bucle, lo que ha sucedido en algunos casos es que esa persona luego no puede encontrar trabajo. Y incluso llega momentos que cuando la persona entonces acude a terapia debido a estas situaciones, entonces comienza entonces a decir: lo que es que me está pasando esto y tengo 2 años que perdí mi empleo y al sol de hoy yo todavía no consigo tener un trabajo o volver al campo laboral. Y cuando comienza entonces la terapia y se comienzan a trabajar estos pensamientos, se comienza a trabajar ese duelo que la persona tiene, sucede en muchas ocasiones que posteriormente, luego tal vez de unas semanas o tal vez de unos meses, la persona consigue trabajo. Y tiene que ver mucho entonces en esta parte pues con su crecimiento personal, el hecho de que primero que todo se había mantenido en un duelo que no estaba resolviendo, que tenía aproximadamente 2 años en ese tipo de duelo, pero no notaba a la persona que estaba estancada. ¿Ok? Esa persona no estaba notando lo que estaba sucediendo, sino que él sentía en cierto modo que aún le echaba la culpa a la empresa por haberlo despedido y de que todo lo que le estaba pasando ahorita en su vida, pues ellos eran los responsables de esto. Así que esos a veces uno, disculpen, se me enreda, a veces no somos conscientes en realidad del proceso de duelo y no somos conscientes de que nuestro crecimiento personal está viéndose afectado por ese duelo. A veces somos conscientes de que no estamos creciendo personalmente, somos conscientes de que hay un área en nuestra vida que está afectada, porque desde que sucedió esa situación, esa ruptura, pues yo no he vuelto a tener una relación igual. Porque desde que sucedió esa situación, pues yo no he conseguido un trabajo. Porque desde que esa persona murió, yo siento que yo no he vuelto a ser feliz. Entonces, esos son indicadores de que hay algo ahí que no está resuelto y lo más probable está relacionado con el duelo. Si sucedió o si te has sentido así, si esos pensamientos de que de repente ya no soy feliz sin esa persona, yo no puedo ser feliz sin esa persona, eh, si de repente han venido pensamientos: es que ese era el trabajo que yo había estado esperando y lo perdí, o sea, yo recuerdo el lugar donde yo vivía y yo quiero volver a ese lugar, ningún lugar va a volver a ser como ese lugar, y es cierto, ningún lugar va a volver a ser como ese lugar, ninguna otra persona va a ser como esa persona con la que te gustaba estar, ningún trabajo en realidad tal vez va a tener el mismo peso tal vez que ese trabajo que perdiste, porque en realidad ninguna situación es igual, ningún trabajo en realidad en sí es igual, ninguna persona con la que convivimos es igual. Todos somos diferentes, todas las circunstancias son diferentes. Sin embargo, si nosotros simplemente
nos mantenemos en esos pensamientos, inconscientemente comienzan a afectar nuestra vida, porque nuestros pensamientos comienzan a ser el timón de nuestras acciones, el timón de lo que estamos viviendo. Así que es algo con lo que tenemos que tener, o sea, ponerle atención a estos pensamientos, ¿ok? Ponerle atención a estos pensamientos, detenernos, detenernos por un momento y pensar, ¿es esto lo que me está deteniendo? ¿Será que en este momento yo sigo en un proceso de duelo y yo no me he dado cuenta? Es cuestión de detenernos a meditar por un momento y ver cuáles son nuestros pensamientos en base a esas situaciones que nos gustaría comenzar a vivir, porque de repente aquellas personas que han perdido o que han tenido una ruptura amorosa, les encantaría sí volver a una relación, pero sienten que las relaciones ya no son iguales porque nadie va a ser como esa persona. Y es verdad, nadie va a ser como esa persona, como él se lo estaba explicando. Sin embargo, nosotros tenemos que tomar en consideración de que son nuevas experiencias y de que es necesario que nosotros sanemos y superemos ese proceso de duelo para dejar de comparar entonces las futuras relaciones y las futuras situaciones que vamos a estar viviendo. Tengo un momentito para tratar de volver a invitar a mi compañera Teresa. Yo creo que ya terminó del otro lado. Así que si me dan un segundito. Ya se la mandé. Vamos a ver. Hola, Hola Teresa, hola Dalibet. bienvenida. Ajá, ¿cómo te va? Todo bien, gracias a Ya Dios. superada la situación del horario, qué bárbaro. Cosas que pasan, la verdad. Yo también pensaba que tenía Sí, horario, la verdad. Como estamos aquí cerquita, claro, yo dije que no, debe sí, ser sí, igual sí, con sí. Colombia y tenemos el mismo horario, pero no. Bueno, aquí a todos les Es así. presento a mi compañera Teresa. Ella es una colega más de lo que es esta comunidad Be Positive tan hermosa. Y te abro un espacito, Teresa, para que te presentes y luego entonces Ujú. continuamos el tema que estábamos hablando. Bueno, ¿qué tal? Gracias ante todo, Dalibet, por invitarme. Es un tema muy lindo, muy de siempre, porque siempre estamos continuamente haciendo duelos, ¿verdad? Eso es parte de la vida para poder crecer. Ujú, Bueno, mi nombre es Teresa Sangato Masevi, soy licenciada en psicología, en psicopedagogía, pero me dedico más a la parte psicológica. Al principio me dedicaba más a la psicopedagogía, al rendimiento académico cuando llegué a Costa Rica. Tengo ya como 27 años de estar aquí, me casé con un costarricense hace muchos años que conocí a través de un programa de intercambio universitario y entonces aquí vine, ¿verdad? Y aquí me quedé en Costa Rica. He trabajado con familias, ¿verdad? En ambientes de educación, mucho en iglesia, lo mío también es mucho lo que es la psicología espiritual. De hecho, hemos hecho con una colega también una guía que se llama Guía Práctica y Vivencial Psicología y Fe, como para trabajar más esa dimensión espiritual. Soy como vos, miembro de la comunidad de Be Positive, muy feliz, ¿verdad? De pertenecer a esta comunidad tan linda. Y desde que estoy en esa comunidad fue cuando empecé a accionar con todo lo que son las redes sociales, más que nada con la idea de comunicarme. Me encanta poder comunicarme, llegar a los demás, como dice Cecilia, traspasar la pantalla, ¿verdad? qué lindo. Sí. Pues Bueno. sí, bueno, para que sepas un poquito de repente de lo que estaba comentando hace poco, pues había comenzado a hablar de repente un poquito del duelo, las etapas del duelo, y de repente pues cómo las Ujú, personas pueden identificar cuando pues este duelo está afectando su crecimiento personal. Porque algo que sucede es que de repente las personas se dan cuenta que no están creciendo, que están estancados, ujú, porque hay personas, cuando nos referimos a duelo, pues en este caso yo lo planteé de una perspectiva general, que puede ser la pérdida de un ser querido, como la mudanza, como la ujú, pérdida de un empleo, como la ruptura amorosa.
y que muchas veces lo que sucede es que luego de esa situación, pues sentimos que ya nada vuelve a ser lo mismo. Sentimos de que Ujú, si rompimos con esa persona, pues ya no vamos a hallar a ninguna persona que sea como ella o como él. Cuando de repente, ujú, pues perdemos esa oportunidad laboral, sentimos de que esas personas fueron malagradecidas con nosotras y de que tampoco vamos a hallar otro empleo que sea como ese. Y les comentaba, bueno, de que en realidad tienen razón, no vamos a volver a hallar una persona como esa porque no existe otra persona como esa en el mundo, no vamos a volver a hallar un ujú, empleo parecido a ese, pues porque ese era un empleo único, en el sentido de que cada situación es diferente, cada vivencia es diferente. Pero lo que muchas veces la gente no es consciente es que posterior a eso, bien, de repente no pueden conseguir una pareja, o las relaciones que tienen no funcionan, o de repente esos empleos que tienen lo comienza igual a perder la persona, o sea, vuelve nuevamente a perder el empleo, o resulta de que a veces no pueden conseguir un empleo y simplemente no saben por qué, no entienden por qué. ujú, Sienten de que todo cambió desde ese momento, desde esa situación, pero lo que muchas veces sucede es que no somos conscientes que seguimos en un proceso de duelo, que no hemos superado, ujú, que en realidad no hemos transcurrido de forma sana por las etapas, porque es necesario pasar por todas las etapas. Yo les hablé más que todo de lo exacto. que era la negación, la tristeza, la ira, la parte de la negociación y pasando entonces a la aceptación, por decir algo bastante básico. Pero el punto es, como les Ujú, mencionaba, cuando nosotros no comprendemos de que nosotros aún estamos en un proceso de duelo. Y lo que sucede es que estamos saltando entre etapas. Pasamos nuevamente de la negación a la ira y de la ira regresamos a la tristeza. Y cuando parece que ya estamos entrando en esa parte de negociación, de repente volvemos a recaer y regresamos nuevamente entonces a la negación. Y eso entonces comienza a ujú. afectar lo que es nuestro crecimiento personal. No sé si de repente, Teresa, nos podrías compartir algunos otros signos que las Sí. personas tienen cuando un proceso de duelo está afectando su crecimiento personal. Ujú, sí, bueno, todo proceso de duelo nos enfrenta ante el dolor, ¿verdad? Ante el dolor por la pérdida, como dijiste, puede ser de una persona, ya sea por fallecimiento, por ruptura, puede ser una pérdida de un trabajo, una nueva etapa de la vida, también implica hacer un duelo, los padres cuando los hijos pasan de ser niños a adolescentes, también, ¿no? Qué dolor, porque ya no hacen las cosas como uno quiere, sino que yo a veces con los papás, me llegan chiquitos por ahí de 12 13 años, ¿no? Y los papás todos preocupados, es que no es la misma persona, no era así, no era así. Digo, ¿desde cuándo empezó usted a notar que no era la misma persona? Desde que cumplió 12 años, ¿verdad? Entonces, claro, ahí, entonces hay que explicarles, bueno, estamos ante una nueva etapa, ya usted no puede mantenerse así como de aquí arriba donde está hablar con el niñito, ya el niñito empieza a estar como en un mismo nivel, entonces hay que estar tratando, si bien el respeto que se le debe a los papás por ser los papás y porque está viviendo en la casa con ellos, pero ha llegado un momento de negociar, ya las cosas no se pueden imponer tanto como era antes, ¿no? Yo siento que el duelo a las personas que les cuesta más pasar por el duelo, ¿cómo lo vemos esos síntomas? Bueno, que se quedan, como dijiste, estancados o que tienen mucha tristeza o enojo, ¿verdad? Un enojo con todo el mundo, lo trasladan, viene de sentirse víctimas, ¿no? De que la vida fue muy cruel conmigo, a veces Dios, ¿no? Culpamos a Dios de lo que nos pasó y que, por qué a mí? Entonces es un enojo generalizado con todo, no salen creen que se acabó el mundo, entonces es como una tristeza de que no paran y no paran de llorar, porque hay dos formas de aceptar el dolor, es que no hay otra, eh, o, o estás en ese rol de víctima de que por qué me tiene que pasar esto y de perder toda esperanza, o sea, de desesperanza total, o lo aceptás como parte de tu crecimiento. De repente pensás, bueno, no sé por qué sucede, pero para algo está sucediendo esto. Entonces es como tratar
de ese sufrimiento darle una utilidad, utilizarlo para algo. Es el caso de las personas que pierden un ser querido y después se encuentran que les gustaría ayudar, al principio es fatal, ¿verdad? Terrible, y después dicen, no, yo quiero ayudar a otras personas que estén pasando por su proceso de duelo, entonces le encuentran como un motivo, una significación. Es que no hay otra forma, Dalibet, si no hacemos eso como de darle otro significado al dolor, Ujú. nos quedamos estancados, paralizados y no avanzamos. Y le va a costar más a la persona que, digamos, si es una ruptura o si es que por fallecimiento, a la persona que había establecido una relación de apego emocional antes de esa separación. ¿Qué quiere decir apego? Cuando la persona sentía que su vida tiene sentido solo con esa persona, que esa persona es la única persona que lo hace feliz, sí, que le da significado a su vida. Entonces, si mi vida toda giraba alrededor de esa persona, que eso no es correcto, eso es una dependencia emocional. En el momento yo tengo que encontrar significado por mí mismo, o sea, la persona que no establece dependencias emocionales está más preparado para el dolor, ¿no? Porque si me apegué tanto en el momento que falta esa persona, ya mi vida, ya no tengo sentido yo, ¿verdad? Entonces me muero con esa persona o sí, me entierro hasta en vida con esa persona, aunque sea una ruptura amorosa. Entonces no voy a buscar más otra persona, como vos dijiste, ¿no? Porque otra persona como esa no habrá. La culpa también, en el caso de las rupturas, siempre la culpa es algo que aparece mucho y está en la etapa de negociaciones o de si yo no le hubiera dicho, Ujú. vienen como muchos recuerdos, ¿no? Son como Muchísimo recuerdos como fantasma, ¿no? Como flash, así, ¿no? Como casi como el estrés postraumático que a la persona se le presenta una situación dolorosa una y otra vez, entonces volvemos a recordar todo el pasado con esa persona y la idealizamos, la vemos más, la vemos todavía mejor de lo que era, entonces eso dificulta más el proceso de duelo y pensamos, nos echamos la culpa. No siempre, pero suele pasar que la gente se echa la culpa si yo hubiera dicho otra cosa, si yo en ese momento no me hubiera callado y le hubiera dicho que lo quería, si no hubiera empezado a trabajar en ese trabajo que a él no le gustaba, que trabajara o a ella, ¿no? Entonces, sí, aparece mucho eso. Incluso antes de entrar en aceptación, yo siento que cuando hay una ruptura amorosa, las personas tratan incluso por esa culpa de volver a hacer cosas, o sea, como de volver a negociar para tratar de volver a tener a la persona con ellos. Y ya cuando ven que es imposible, entonces ahí no queda más que Ujú. aceptar. Creo que en ¿Sí? esa parte Y disculpa, que en esa parte lo complicado es justamente esto como de tratar que las cosas vuelvan a ser iguales. O sea, como fue mi culpa, quiero solucionarlo, y también viene como ujú, esta fantasía, ¿no? De que si hago cambios, si rectifico lo que hice, entonces cabe la posibilidad de ujú, que todo vuelva a ser como era antes, que en realidad es como claro. ese motivo secundario ahí oculto. O sea, quiero que las Ujú, cosas vuelvan a ser como era antes, y eso es lo que complica la parte del duelo, en el sentido de que, o sea, el duelo, el proceso, es necesario para que nosotros nos adaptemos a vivir sin aquello o aquella persona que perdimos. Para eso es el proceso. ujú, Comenzamos a transcurrir esas etapas para exacto. readaptarnos a una vida sin eso o sin esa persona que perdimos. Pero si nosotros constantemente Ujú, tratamos de hacer como que esa persona o eso que perdimos vuelva a nuestra vida o lo recordamos constantemente, entonces eso complica mucho la situación, y sobre todo en esta parte que mencionaba Teresa de darle significado, ¿ok? exacto. Darle significado a aquello que perdimos, a esa situación que estamos viviendo, para entonces comenzar Sí. eh,
a vivir como más, de una forma más funcional y más plenamente hablando en todo el sentido de la palabra emocional y espiritual. Sí, sí, no, en un momento se cortó, no oí muy bien, pero sigo en la misma, ¿verdad? Lo último que te escuché. Sí, cuando la persona no, hasta que la persona no esté convencida de que no va a recuperar a esa persona, que no va a recuperar esa situación, que las cosas no van a ser iguales, que la persona que nos dejó, que falleció, no va a volver, no tiene ganas de hacer el proceso de duelo para nada, ¿verdad? Se Ujú, queda ahí estancada. Y eso pasa mucho a veces cuando la persona que nos dejó, ¿verdad? Generalmente el duelo es porque alguien nos dejó, es difícil que uno, ¿verdad?, haya dejado a alguien, se supone que si lo dejó es para su bien, para estar mejor, ujú, entonces no hay razón de hacer el duelo. Bueno, un poquito, pero no va a doler tanto como cuando es la otra persona. ujú. Pero ¿qué pasa cuando esa otra persona, aunque ya no estamos unidos, digamos, en una relación amorosa, es muy difícil? Pasa en el caso de los papás que tienen hijos, ¿verdad? Bueno, si tienen hijos son papás, obviamente, pero en el caso de cuando hay hijos de por medio, porque se tienen que seguir viendo para, para las idas y venidas del niño. Y muchas veces está eso de querer. Yo he conocido casos de mujeres o hombres que es como que aprovechan esos momentos que tienen que llevar al niño a la casa y tratan como de ponerle una trampa, ¿verdad?, a la persona como para que vuelva a caer No, otra vez en sus redes. Bueno, si los dos están de acuerdo y se puede solucionar, bueno, bendito sea Dios, porque están los niños de por medio, pero ya cuando no se puede y no se puede, ¿verdad? Es como no tiene sentido estar estirando. Entonces, lo mismo cuando la persona con la que se cortó sigue estando, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? La seguimos viendo en otro momento, es parte como de la familia, ¿verdad? Entonces, en momentos de familiares, de cumpleaños, de lo que sea, la vemos ahí. Entonces cuesta, ¿verdad? Eso va a dificultar el duelo mucho. Cuando la ujú. persona sigue presente, de verdad, físicamente, y cuando ya no está, pero sigue, ¿verdad? Sigue presente Con la mente. acá. Y Sí. uno cree que puede hacer algo como para traerla de nuevo. Yo creo que ahí en la parte, lo que sucede también muchas veces es que como sentimos que sin esa persona las cosas ya no van a ser iguales y que sentimos que sin eso o sin esa persona, pues ya pues es como que mis objetivos, los cuales yo tenía, ya no se pueden cumplir. Entonces, eso es algo que obviamente en lo que tiene que ver con el crecimiento personal, pues te detiene, te limita. O sea, esos pensamientos de que tú tenías una Ujú. expectativa Claro, de que las cosas iban a ser de un modo con esa claro. persona o con ese trabajo o en el lugar donde tú te encontrabas y ahora que ya no está, entonces, ¿y ahora Ujú, cómo cumple esos objetivos? Eh, y, o sea, temporalmente que uno se sienta así es normal, ¿ok? Que al inicio uno sienta como que, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿ahora qué hago con mi vida? sí. Porque yo estaba planeando mi vida, yo estaba pensando en mi vida con respecto a, a esta persona, a este lugar, a este trabajo, y obviamente pues que es un momento en que no sabemos qué hacer. Sin embargo, Claro. como les mencionamos, a este proceso está destinado pues a que a que tus emociones, a que tu mente, a que tu área espiritual puedan volver a un estado de equilibrio para entonces volver a empezar. Sin embargo, Claro. cuando no somos conscientes de estas partes del duelo, de que estamos regresando una y otra vez a las etapas anteriores, es cuando entonces comenzamos como a notar o de repente a cuál sería la palabra? Es que sería como incrementar o darle mayor valor a Ujú, esa pérdida, ¿no? O sea, desde que perdí esa persona, ujú, desde que rompí con tal persona, o mejor dicho, desde que dicha persona me dejó, ujú. las cosas no han vuelto a ser iguales.
Desde que perdí este trabajo, ujú, no puedo volver entonces a encontrar ningún trabajo y le damos mucha importancia, o sea, hacemos muy grande la pérdida y es aquí cuando lo que mencionaba entonces Teresa, de que no aprendemos a darle un significado a lo que perdimos, sino de que simplemente ujú, comenzamos a crear como un sistema de causa y efecto. Desde que lo perdí, ya no he tenido ujú. relaciones fructíferas. Desde que me mudé, las cosas no están saliendo como yo espero. Desde que perdí este trabajo, todo me sale mal. Entonces ahí Ujú, ya comienza como, eh, se comienzan a ver afectados lo que son las estructuras, mejor dicho, los pensamientos, las estructuras de pensamiento, y obviamente esos pensamientos inconscientemente también comienzan a guiar tus acciones. Y obviamente, sin darte cuenta, estás creando una pared muy grande que no está deteniendo a la otra persona. En el caso, por lo menos, de las rupturas o de los divorcios, no está deteniendo a la otra persona que ujú. tal vez sigue con su vida, no está deteniendo tal vez tu trabajo donde ya colocaron tal vez a alguien más en esa posición, sino que el crecimiento que se está impidiendo es el tuyo. Las emociones Ujú, que están cada vez más exacto, afectadas son las tuyas. sí. Y el que tiene y la que tiene la responsabilidad de sanar, pues eres tú, por, por, por tu propia felicidad, por tu propia salud. Y se proyecta la culpa en los demás, ¿verdad? En el afuera, o También puede por culpa suceder. de eso ahora yo estoy tan mal, por culpa de ese jefe, por culpa de esa Exacto. persona, es así. Entonces eso le quita a uno responsabilidad, le quita empoderamiento Ujú. para crecer, para trabajar en uno. Es que los dos Sí. extremos son delicados, porque el hecho de yo culparme por lo que sucedió absolutamente, cuando probablemente las dos partes tienen grados de responsabilidad, en algunos casos igual grado de responsabilidad, en otros casos pues alguno tendrá mayor o menor grado, pero echarse toda la culpa sobre uno, pues en realidad nos está diciendo de la persona, nos da pues un signo más que todo de autoestima, ¿no? El hecho de que se esté Ujú, constantemente culpando y en base entonces a culpar ujú, a la otra persona o a la otra, a la contraparte, entonces nos habla ujú, también de que hay algo ahí cognitivamente que está siendo afectado en base a de repente a la percepción de la situación que está teniendo la persona, ¿no? O sea, exactamente. es culpa de la otra Sí, sí, persona, sí, sí. de que las cosas no me salgan bien, de que ahorita yo no tengo una pareja, de que no he conseguido un trabajo, pues es culpa de ellos. Y eso se Sí. nota en tu comportamiento, en tu forma de expresarte, y sin notarlo es algo que comienzas a proyectar, ¿ok? A proyectar en tu ambiente, a proyectar en tus relaciones sociales y que de una u otra forma está afectando negativamente. Entonces, Teresa, de repente Ujú, tal vez deberíamos comenzar a hablar y yo qué puedo hacer, ¿no? ¿Qué puedo hacer para comenzar a ajá, sanar? ¿Qué puedo hacer para que mi crecimiento personal vuelva a su ritmo? ujú, sí. Bueno, lo primero, o sea, había un apego, ¿verdad? Por eso es que nos duele tanto. Incluso vos decías, o me culpo a mí mismo, o culpo a la otra persona, a los demás, o incluso, mira hasta dónde llega la percepción o como la negación de la realidad, que culpo a otra persona en la vida de esa persona. Entonces, sí, no, no es culpable mi jefe porque me despidieron, es porque lo carbonearon, le echaron, ¿verdad? Como Ujú. le hablaron mal de mí, pero es una persona muy buena, yo sé que en algún otro momento va a recapacitar. O con la persona, digamos, la ruptura amorosa, pero la culpa la tuvo mi suegra, porque, ¿verdad? O ese amigo que tenía, que entonces no le dejó pensar bien, pero ya se va a arrepentir. Todo eso dificulta terriblemente el duelo porque seguimos con la fantasía de que se puede volver a restablecer la unión. Y la verdad es que antes de empezar a aceptar y de querer salir de eso, tocamos fondo un montón de veces, ya sea de alguna amistad que nos defraudó o una ruptura amorosa o algo, ¿verdad? Que siempre está eso como que no, las cosas van a cambiar, van a ser diferentes. Entonces,
el dolor no lo podemos evitar, lo vamos a sentir siempre, porque hay todo un proceso de estábamos así, ¿no? Y estamos pegados como con poxipol, ¿no? Entonces hay que desapegarse y eso duele, duele mucho, esa es una verdad. Entonces, como primero es empezar a expresar el dolor. Una vez que ya vimos que no hay marcha atrás, o que no es conveniente para mí, porque muchas veces pasa que la otra persona quiere volver, pero ya pasó un tiempo y uno se dio cuenta que no, ¿verdad? No, no es, no es conveniente para mí, para mi vida, para mi crecimiento personal. Pero lo primero es liberarnos un poquito de todos esos sentimientos, de la tristeza, todo lo que nos quita la paz, del dolor, ¿sí? Yo un ejercicio que hago mucho es que la persona se ubique frente a esa persona o esa situación que terminó y que trate de ver todo lo que lo ata a esa situación, a esa persona, y entonces como que mentalmente vaya como cortando todos esos vínculos, esos lazos. La persona que es religiosa incluso lo puede hacer en el nombre de Dios, ¿verdad? Ujú. Decir yo en el nombre de Dios corto este lazo de compañerismo, de amistad, de noviazgo, y ayuda muchísimo. La verdad que yo he visto que eso ayuda muchísimo. Tomar un tiempo, un día para ponerse, ojalá hacerlo en terapia, porque ahora de acá podemos dar muchos consejos, pero en realidad el marco ideal para hacer todo esto es el proceso terapéutico. Pero si no hay esa posibilidad, bueno, en algún momento en casa ubicarse frente a esa persona para ver por qué me ata tanto, qué es lo que había que yo no puedo soltar. Y por ahí te vas a acordar que esa persona te recordaba mucho o que tenía como que Afinidad. vino a hacerte sentir de una forma con la que vos ya estabas habituada desde antes, desde la infancia. Y entonces por eso es que tuvo tanta significación y como que ahí se como que empataron, ¿verdad? Entonces, ¿qué será lo que yo tengo que cambiar en mí o lo que yo tengo que renunciar? Quizá no es esa persona, es por lo que representaba, por todos los lazos que tenía, pero hay que acordarse que cuando uno está en una relación amorosa, sobre todo, la tiene idealizada a la persona y cuando se rompe esa relación o cuando ya no trabajamos en algún lugar, lo vemos como demasiado lindo, entonces estamos en idealización. Lo mismo cuando muere alguien, hay un refrán que es que no hay muerto malo, ¿verdad? Ujú. Todos los que han muerto se recuerdan Era el como mejor del mundo. hasta con todas las bondades que no tuvieron, y a lo mejor era una persona terrible, ¿no? Pero entonces nuestra mente, entonces dudar un poquito de nuestra mente, saber que estábamos, no veíamos las cosas como eran, estábamos en ese proceso de idealización y empezar a cortar, ¿no? Todos esos lazos y a expresar los sentimientos, se pueden escribir, se puede tener un cuadernito de emociones, un mapa conceptual ahí de todo lo que siento, lo que esa persona me provoca y hay que soltarlo. En algún momento tengo que hacer ese ejercicio de soltar todo eso, entregarlo, no sé, renunciar a todo eso, ponerlo en una cajita, en un cofrecito, o entregárselo a Dios, el que cree, pero es muy importante, ¿verdad? Hacer todo ese trabajo. Es como tener una venda en los ojos, dice Esperanza, que no te deja ver la realidad. Claro, entonces, en principio, entender eso, que nuestra mente nos está mintiendo, no era tan buena esa persona Como creían. como uno cree. Entonces, pero algo tenía que hace que justo yo me enganché con esa persona y no otra. Entonces pasa más por mi historia. Entonces tengo que ver qué será, ¿no? ¿Qué será lo que tengo que sanar? No solo el duelo, sino en mi historia anterior. Entonces es como empezar a dialogar. Yo me hice un acróstico. A mí me encanta para explicar las cosas. Ayer que estábamos
en una de las clases de Be veíamos el tema integridad y Cecilia dijo que con la gente se podía escribir, digamos, la palabra integridad para ver qué les sugería para poder desarrollar, ¿verdad?, esa fortaleza. Cuando yo tengo que dar un tema, generalmente hago eso, porque es como una ayuda a bemol, me ayuda a Ujú. organizar lo que quiero decir. Y entonces empecé a jugar hoy, antes del vivo, con la palabra duelo. Y dije, bueno, ¿qué podemos decir más allá de las etapas del duelo? Que es lo que siempre, ¿verdad? Uno Sí, dice porque hay que pasarlas, ¿verdad? Es que si no empezamos a aceptar, no salimos. Pero en el momento de aceptar que empieza el crecimiento, ahí habría que dialogar con uno mismo, entonces eso sería eso de sentarse por ahí frente al espejo, lo que dije recién, ¿no? Ver hacia esa situación que la sostenemos, cortarlos, entregar todos esos sentimientos con o sea, es muy importante, esto se da al final del proceso de aceptación, es tratar de ubicar a esa persona en otro lugar. Si murió, bueno, ya no está conmigo al lado en carne y hueso. Sin embargo, la puedo ubicar desde otro lugar. Si yo creo en la vida más allá de la muerte, bueno, ya sé que esa persona está con Dios o la puedo ubicar aquí en mi corazón, porque es mentira eso de que el que murió ya lo dejo ir y chao, no me tengo que acordar. Siempre en los momentos difíciles es como que uno vuelve, a mí me pasa con mis seres queridos, con mi abuelita, que tuve como una relación muy cercana, cuando no sé qué hacer, yo siempre, ay, le decía Baba, que era en el idioma de ella, quería decir abuelita, Baba, ayúdame, ¿qué puedo hacer aquí, verdad? Y es como que viene en ese momento la respuesta. Pero obviamente eso no es psicosis, yo sé que no está viva, ajá, ¿verdad? exacto. Pero, pero estoy como ubicándola en otro lugar. Y si no es por fallecimiento, también decir, bueno, esta persona formó parte de mi vida en algún momento, pero ahora no. Ahora yo puedo vivir sin esa persona. Entonces ahí está y poco a poco ya no me va a ir haciendo daño pensar en esa persona. Lo ideal, si se puede, es cortar totalmente. O sea, cuando ya intentamos que a través, que bueno, seamos solo amigos entonces, y creemos que de la amistad va a volver, ¿verdad? De otra vez la relación amorosa, es un engaño, ¿verdad? Muchas veces. A veces pasa que sí, ¿no? Que se dan un tiempo y que después siguen, pero eh, hay que tratar de entender que ya, ¿verdad? Que ya pasó y ojalá mantener como distancia con esa persona. Eso en cuanto de esto ustedes lo pueden hacer también, escribir la palabra y ver lo que les sugiere, ¿verdad? Cada uno Ujú. lo puede, Ya en base a los puede ver, ¿no? bueno, Que cómo lo puedo expresó, trabajar. ¿no? Con yo diría que es ese, ya lo dijimos, es ese expresar los sentimientos a través o escribirlo, dibujarlo, salir a correr, caminar, hacer algo, y no importa que salga toda la tristeza, porque si no queda guardada y la negamos, después vuelve. Y aquí dice esperanza en el plano espiritual, claro, y la E tiene que ver también con con la espiritualidad. Si la persona es una persona también muy de Dios, bueno, encuentra consuelo en el caso de fallecimiento y no solo en el caso de fallecimiento, ¿no? Es más fácil llenar ese vacío, ¿verdad? Sabiendo que, bueno, esa persona ya no está, pero Dios sí está conmigo, o esa persona está con Dios, desarrollar un poquito más un montón de aspectos de uno, de espiritualidad, Ujú. fortalezas, que antes no lo hacíamos porque estábamos apegados a esa persona, vivíamos para esa persona. Y ahora, en cambio, vamos descubriendo que nosotros tenemos vida propia, tenemos otras cosas, y es como que uno empieza a ponerle atención, va caminando hasta las florcitas por el camino, hasta las piedras, es como una sensación, cuando uno queda solo al principio le da miedo, pero después es como una sensación de liberación, que uno dice, uy, yo nunca me había dado cuenta que había esto acá, qué lindo.
empiezo a disfrutar un poquito más de mí misma, de irme yo sola a comer, a tomar un café. Es como volver a uno, o sea, hay que cortar, desapegarse, pero hay que esforzarse, ¿no? Para eso. Con L sería limpiar, bueno, al principio la limpieza es física, si falleció la persona o si no está con nosotros es como limpiar los recuerditos, los peluches, los muñequitos, las cartas, la... Cuidado, botan todo y después resulta que, o sea, tienen que estar bien seguros que ya nada, ¿verdad? Porque a veces pasa que uno bota todo, pasa una semana y otra vez vuelve. O sea, ya Totalmente esto estamos guardado. hablando de cuando ya las cosas no van ni a qué estar, ¿verdad? Del duelo. Y también la limpieza mental, de que si hay algo que quedó sin resolver, por ejemplo, cuando fallece alguien, quedó algo que decirle y no se dijo, visualizándose frente a esa persona y decirle todo lo que sentimos o le quisimos decir. O también pedir perdón si no se pudo. No es necesario que yo, si alguien me dejó y no es necesario que esa persona, a veces es una excusa que uno busca como para querer volver a verla, ¿no? Entonces le voy a volver para pedirle perdón. Eso no es necesario porque ya otra vez volvemos, ¿verdad? A lastimarnos, a abrir las puertas. Pero yo puedo perdonarla desde mi lugar, no necesito llamarle, decirle, sí, te perdono, ¿verdad? En mi corazón me puedo sentir libre, soltar todo eso, agradecer, entonces hacer como una, verbalmente, decirle a esa persona, así como estando frente a frente, cerrando los ojos, te agradezco por esto, por lo otro, por eso, pero yo voy a seguir con mi vida, ¿no? Yes. Y o de duelo sería como empezar a organizarme diferente, entonces organizar mi vida ya con otras actividades, con cosas que a mí me gustan, un poquito eso de ir construyendo hábitos para ser feliz del método, ¿verdad? Be Sí. Positive. Entonces, trabajando en mí, en mis fortalezas. Yo siempre recomiendo que se unan si se pueden unir a un grupo de duelo sería ideal, ¿verdad? A veces porque ahí uno encuentra otras personas que pasaron por lo mismo, sino participar de espacios como estos que son muy ricos, los vivos, ¿no es cierto? Y vos tengo entendido que desarrollás este tema, ¿verdad? Del duelo. Es muy rico ese espacio. O la terapia uno a uno, cuando se hace muy difícil y el dolor es muy profundo y no podemos salir, sí, para eso estamos, ¿verdad? Los psicólogos. Entonces, recurrir, no tengan miedo porque es parte de la vida, pasar por un momento de duelo. Así es. Así es. Eh, Sí, yo creo que algo que me llamó mucho la atención en antes fue lo que dijiste, que la persona puede tratar de querer volver a ver a la persona para pedirle perdón, pero en realidad hay una segunda así intención es. bajo eso, ¿no? Y yo creo que también sería bueno, pues, que anotemos por ahí que eso no significa que no podemos volver a ver a esa persona durante el resto de nuestra vida, pero sí durante los primeros meses que está sucediendo esa pérdida, pues es Ujú, recomendable no tener contacto, ¿ok? Es como un contacto cero, cero celular de esa persona, cero estados de esa persona, ujú. Facebook, cero Instagram, No oigo bien. exacto, o sea, dense un tiempo, porque a veces es necesario, en este caso, por lo menos en que hablamos de que pues, posiblemente fue una ruptura amorosa. En el caso de la pérdida de un ser querido, pues mencionaba Teresa de que no lo voten todo, ¿no? Lo que podrían hacer es que temporalmente lo guardan, o sea, guardan todas las cosas de la persona, claro que tal vez se den o necesiten un Ujú, tiempo antes de decidirse a guardar las cosas, pero si no estás seguro de lo que quieres hacer y si de repente en unos meses no te quieres arrepentir de lo que votaste, guárdala. Guárdala en el sótano, guárdalo debajo de la cama, guárdalo donde más te convenga, pero guarda las cosas, date un tiempo y cuando te sientas más seguro, cuando te sientas más segura de volver a ver esas cosas sin sentir la tristeza y el dolor de la pérdida, entonces
Ujú, Ahí puedes analizar y decir, ¿sabes qué? Yo de verdad necesito deshacerme de esas cosas, o de repente decir, bueno, con estas sí me quiero quedar porque son cosas muy valiosas. Entonces, démonos un ujú, tiempo, porque lo que sucede es que si nosotros lo hacemos inmediatamente y actuamos por una emoción sin verdaderamente considerar las consecuencias, ujú. a futuro nos va a doler, ¿ok? Hay Claro. cosas que uno puede vivir en medio del proceso, como mencionaba Teresa, cosas que ustedes pueden hacer, pero hay otras que sí, la verdad es que les aconsejamos de que si pueden ir a terapia, vayan a terapia, porque ciertamente las técnicas estas pues son muy buenas, pero a veces sí necesitan un poco la guía. Por ejemplo, muchas veces cuando se Ujú, trabaja hay una técnica muy particular que se le llama la técnica de la silla, que probablemente tenga que estar muy relacionada con algunos ejercicios que nos compartió en este momento Teresa. Pero por lo menos la técnica de la silla es una técnica que se utiliza para hacer catarsis, ¿ok? ajá, Es una técnica que se utiliza pues, ujú, para sacar esas emociones que están muy encontradas, pero cuando no se maneja de la forma correcta y con la guía adecuada, entonces puede tener claro, resultados exacto. contraproducentes porque los temas pueden ser muy delicados. Entonces, hay ciertas cosas que es mejor acudir a terapia o como dice, o también, o sea, acudir Sí. a espacios como este. En Be Positive les aseguro que hay varias compañeras que están haciendo ah, vivos sobre distintos temas, incluidos duelo, suicidio, depresión, ansiedad. Si ustedes se sienten, eh, ¿cuál es la palabra? Hoy se me fue, a ver si la atrapo. Abrumados, Identificados. Si ustedes se sienten sobrecargados. y, o sea, si se sienten identificados con de repente la ansiedad o Allá. con el duelo, con la depresión, o si en algún momento ustedes perdieron una persona a causa tal vez de un hecho tan lamentable como el suicidio, lo mejor es buscar un grupo de apoyo. ¿Por qué un grupo de apoyo? Porque cuando tú te sientes que hay una persona que vivió la misma experiencia que tú, que siente lo mismo que tú, eso te Ujú, da una paz de verdad, y lo digo por experiencia, te da una paz increíble. O sea, es mucho más sencillo comenzar a llegar al proceso de aceptación, a pesar de la dificultad de aceptar el hecho o de la tristeza o de la ira que tú puedas estar viviendo, el sentirte identificado, ujú, siente lo mismo que tú estás sintiendo, comienza a darte paz. Comienza a darte paz porque sabes como que, wow, o sea, yo pensé, porque es lo que sucede en nuestros cerebritos, de que sentimos de que somos la única ujú, persona que estamos pasando por esa situación y no nos damos cuenta de que hay muchas otras personas que están pasando por lo mismo, que están pensando en lo mismo y que también quieren tener contacto con una persona como tú que se siente identificado, con la que se ajá, identifican porque, oye, pasamos por lo mismo. Yo veía hace sí. como un mes y algo una película, que ahorita no recuerdo el nombre, pero casualmente tocaba un tema de duelo. Y en ese momento el coach que estaba pues en lo de la película era como una reunión de coaching y con duelo, y él les preguntaba, ¿cuántos de ustedes dejaron de hacer algo luego de la pérdida de ese ser querido? ¿Cuántos no van a la playa? ¿Cuántos no van al río? ¿Cuántos de ustedes no se atreven a esquiar? ¿No se atreven a salir? ¿No se atreven a subir una escalera o a subir a un ascensor desde que esa persona falleció, y también dependiendo de la forma en la que falleció? Entonces, ¿cuántos de ustedes en este momento tal vez se han limitado a hacer muchas cosas desde la pérdida de esa persona, impidiendo entonces su crecimiento personal, impidiendo que se atrevan a lograr Ujú, objetivos y a comenzar entonces a vivir? Y literalmente, o sea, comenzar a vivir, porque de repente lo que ustedes están sintiendo en este momento es que no, yo lo que me siento es triste, aún me siento enojado, enojada, aún siento que no puedo vivir con ujú, esa persona, y sin darse cuenta se están limitando a hacer cosas. Eso, no me acuerdo en qué letra estaba, Teresa, pero sé que lo mencionaste. O sea, ¿a qué te estás limitando hoy? ¿Ok? De qué parte de tu vida, de qué área de tu vida tú dices, desde que ya no estoy con esta persona, desde que me mudé, desde que perdí ese trabajo, yo no he vuelto a hacer esto y esto me encantaba. Entonces ahí ujú, un indicador y ahí tenemos algo entonces por lo cual trabajar.
A mí me gusta trabajar mucho con claro, escritura, pero eso es algo que yo hago porque me gusta, o sea, me gusta la parte de escribir las emociones porque yo siento que a veces mi cerebro va tan rápido pensando y importante. sintiendo que al final no me detengo para concentrarme y entender a veces lo que verdaderamente estoy sintiendo en el momento. Entonces, personalmente a mí me funciona mucho la parte de la escritura, la parte de tener un diario de emociones, Ajá, escribirlo, sí, y me ayuda como a reflexionar, a entender lo que siento, por qué lo siento y cuál es la posible solución que le doy a la ujú, situación. Sin embargo, como les mencionamos, hay muchas técnicas, o sea, pueden tener un cuaderno de emociones, pueden de repente dar una carta, puede ser una carta oral, ujú, incluso si desean, o sea, puede ser un diálogo oral en el cual ustedes perdonan a ujú, esa persona, porque a veces lo que necesitamos es perdonar, o tal vez lo que necesitas es perdonarte a ti mismo. Esos sentimientos de claro, culpa, esas cosas, esos pensamientos que han venido de que si yo hubiera hecho esto, si no hubiera hecho lo otro, esos sí, esos debería, o sea, debía haber hecho esto, debía haberme comportado de esta forma, me hubiera gustado. Todo ujú, ese tipo de pensamientos al final te están limitando y tal vez lo que necesitas es perdonarte, decir, hice lo que pude en el momento. De repente no fue suficiente, ujú, pero hice lo que pude y lo que puedo hoy hacer es sanar. Sanar porque tu vida continúa, sanar porque la sociedad continúa y tú necesitas sanar para seguir adelante, para continuar y de verdad para poder vivir, que es algo que de repente a muchos le está haciendo así falta hoy y es poder vivir. es así, Dalibet. Así que bueno, También estaba pensando ahora que también sirve a veces pensar, bueno, ¿cómo era esa persona? ¿Qué características tenía? Y a lo mejor, o sea, esa persona nos gustó porque tiene alguna forma de ser que en realidad nosotros quisiéramos ser así. sí, Y bueno, ¿por qué no empezar a desarrollar eso? Y al final nos damos cuenta de que podemos. O sea, es algo que nosotros podemos hacerlo solos sin que esté esa persona a nuestro lado, así es. ¿verdad? Es cuestión Y ayuda, ayuda bastante. de analizar, por Ujú, qué quiero regresar con esa persona. Eso es importante, o sea, ¿por qué quieres regresar con esa persona? ¿Por qué era ese el trabajo perfecto? ¿Por qué era esa la casa perfecta? No puede haber otra casa perfecta, ujú, no puede haber otro trabajo que pueda ser perfecto, que pueda llenar esas expectativas, no puede haber otra persona en el mundo que, que te trate de una manera diferente, de saber si esa persona verdaderamente te valoraba o solamente eran la percepción que uno tenía, la idealización que teníamos acerca de esa persona. Yo los invito a la verdad pues a meditar en esto y de repente la otra semana pues podemos continuar hablando un poquito más también de este tema del crecimiento, vamos a comenzar a hablar del perdón, el duelo y el perdón ujú, para comenzar entonces a ahondar más en técnicas, en formas para sanar, y que, o sea, que podamos analizar lo que estamos sintiendo, por qué los estamos ujú. sintiendo y que ustedes entonces puedan comenzar a transcurrir estas etapas de una forma sana, ¿ok? La verdad es que ha sido un placer tenerte aquí, Teresa. Te doy unos minutos Gracias, gracias a vos. para El placer es mío. Estoy un poco resfriadita. Vale más que estamos de modo virtual, ¿no? Porque si no, me molesta el de la garganta, pero bueno, por dicha que se pudo. sí, Así es, ¿no? Muchas gracias, Dalibet, por la invitación. Gracias a todos los que estuvieron presentes también, de todas partes. Mira, y hay alguien de República Dominicana. Qué maravilla, ¿verdad? Esa es la maravilla de la tecnología. Así es. sí, Y bueno, gracias. Y ahí nos estamos viendo entonces, Dalibet. exacto. De repente voy a Nos tratar de que estamos Teresa pueda estar reencontrando. En con algún nosotros momento te invitaré también y a mis vivos y cuando tú quieras ahí me dices también y nos vemos. Bueno, muy sí, bien. la verdad es que agradecida, agradecida contigo, Teresa, agradecida con los que estuvieron hoy. Perdonen si en algún momento no llegamos a leer los comentarios, voy a tratar de estar más pendiente de eso, que a veces se me va la onda, por decirlo así. Y, Se va, es que sí. sí, y la No se verdad puede estar pendiente de las dos es cosas, un ¿verdad? poquito Sí, es así. complicado,
pero voy a igual a tratar de estar porque sí quiero responder esas preguntas o esos comentarios que ustedes hacen, yo creo que es bastante importante. Recuerden que pueden dejar comentarios o Mm, preguntas por el DM, también en los comentarios del propio ajá. vivo. Y si en algún momento ustedes quieren comentar su experiencia o tienen pues alguna consulta, pueden hacerlo. La verdad es que el duelo es algo bastante, o sea, de verdad es complicado, de verdad que es complicado y tiene muchas ramas, o sea, hay tantas cosas que pueden causar un duelo, como mencionamos, la pérdida de un ser querido, hasta incluso el tener una enfermedad o el descubrir que tienes una enfermedad. Claro. Que una persona tiene una enfermedad. Son momentos también por los que uno transcurre por procesos de duelo y son cosas de las que vamos a estar hablando y tocando el tema poco a poco. Pero de verdad que estoy agradecida de que estuvieran aquí, de que se quedaran hasta el final y espero que la información que hemos compartido pues les sea de ayuda. Les vuelvo a recordar que los martes tenemos entonces duelos de crisis de pánico, que estamos hablando bastante de eso, pero ahora enfocado hacia los niños y hacia los adolescentes que están en riesgo por causa de este tipo de trastornos. Y los duelos entonces continuamos con la parte pues del perdón. La otra semana vamos a estar hablando un poquito no solamente ya de los síntomas o de los signos, sino de aquellas virtudes, ¿ok? De aquellas virtudes, de aquellos principios que nos ayudan entonces a transcurrir o a pasar sanamente las etapas del duelo. Así que bueno, que tengan una excelente noche y de verdad les deseo una muy buena semana a todos. Así que chao, chao. Chao, chao, muchas gracias, abracito. Chao, gracias.